26 años. 26 años. Llegamos al momento del bloque Biblia y Tereré y por supuesto, como siempre, como todos los viernes, está ya aquí con nosotros el profe Marcelo Val. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, estamos muy bien. ¿Preparado ya para lo que es fin de año? De seguro vas a viajar, profe, ¿verdad? No vas a dejar un ratito, ¿verdad? Sí, así es. Este va a ser el último viernes que voy a estar acá este año. Y después el próximo nos volvemos a encontrar. Así que le vamos a extrañar al querido profe Marcelo. Así que si por ahí querés enviar tu mensaje al 0972-201-400, enviándole éxitos en su viaje, que pase súper bien la fiesta, lo podés hacer ahora. Bueno, profe, venimos hablando hace 2 viernes ya sobre el tema del Mesías, un tema bastante interesante para que podamos entrar ya a lo que es la Navidad, a lo que es la festividad navideña y saber qué realmente vino a ser el Mesías, quién es el Mesías, un poco de historia también de lo que conlleva el Mesías también. Y hoy me pasaba el título de lo que íbamos a hablar y dice secretos mesiánicos en el Nuevo Testamento. Y como yo soy un poquito así, que medio que no conozco mucho el tema, dije, bueno, voy a descifrar lo que es el título. Me imagino que había secretos sobre el Mesías, había cosas ocultas de repente o había cosas así, tipo, ¿viste así cuando vos tapás con algo? O sea, está ahí pero se tapa y parece como un secretito ahí que vos lo tenés que revelar. Más o menos así entendí del título que pusiste, profe. Y es un poco así la idea, ¿verdad? Pablo en el Nuevo Testamento hace claro que Cristo estuvo escondido a lo largo del tiempo y se hizo, fue revelado, se manifestó en los tiempos de Pablo, en nuestros tiempos, dice él. Y la cuestión es un poco hablar cómo aparece este Mesías en el Nuevo Testamento. Hablamos de secretos cuando quedan ocultos y la gente no suele divulgar esta información, ¿verdad? El secreto no siempre es inaccesible. A veces es accesible, pero nadie lo sabe. ¿Y por qué te parece que son cosas que no se divulgan? De repente por falta de conocimiento, falta de que se interioricen más sobre el tema, de repente. Y claro, una cosa es que no solemos leer nuestra Biblia. La otra cosa es que no solemos leer mucho acerca de la Biblia. Leemos mucho en las redes leemos opiniones, que no creo que esté mal eso necesariamente, pero todo nuestro tiempo libre se basa en opiniones sobre opiniones sobre opiniones sobre opiniones. Y no es malo que escuchemos a esas voces, cada voz tiene algo importante que aportar, pero creo que si decimos que la Biblia es la palabra de Dios debemos darle un poco de importancia. Y creo que generalmente es esa la razón por lo que quedan escondidas estas perlas, ¿verdad? ¿Lo vas a revelar vos hoy? Vamos a revelar algunos. Después para mí también quedan muchos secretos todavía escondidos que a descubrir en la Biblia. Eso es lo lindo de la Biblia, que uno puede cavar y encuentra más y más tesoros, ¿verdad? Eso es lo realmente hermoso de este libro. Y quiero empezar con Juan 1:40-41, como iniciamos esta miniserie del Mesías. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. ¿Okay? Andrés había seguido a Jesús cuando Juan el Bautista les había dicho: este es el Jesús, este es el que tienen que seguirle. Y dice: Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y mi pregunta es un poco, ¿cómo se dio cuenta Andrés que este era el Mesías? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Y por qué estaban buscando a un Mesías? O sea, estaban esperando a que uno pueda salir con todas las capacidades. Mira, este podría ser nuestro
nuestro Cristo, nuestro Mesías. Vamos a educarle bien, vamos a enseñarle bien cómo liderar y a partir de ahí puede salir un Mesías. ¿Es esa la cuestión? ¿Podría ser cualquiera o debía ser alguien que tenía algo especial? Para Andrés esto era claro. Este Jesús de Nazaret era el Mesías de Dios. Y esa pregunta es un poco la que va a guiar un poco nuestra conversación hoy. ¿Qué es el Mesías en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que encontramos ahí que no siempre solemos atender con nuestros ojos, especialmente a los oyentes que ya estuvieron con nosotros en los últimos 3 episodios? Van a tener otro vistazo a lo que se va a venir hoy de los que se juntan hoy, pero obviamente los que solo escuchan este episodio también van a entender la mayoría de las cosas. Entonces, empezamos con lo que muchas veces se suele considerar el primer evangelio en escribirse. Se refiere al evangelio de Marcos y dice, comienza así el evangelio. Comienzo del evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esto se trata del Mesías. Ese es el inicio de las buenas noticias. Y normalmente nosotros sabemos, sí, el Evangelio de Jesús es algo bueno, Jesús vino a liberar. Pero ¿por qué vino Jesús a liberar? ¿Y a qué vino a liberarnos? A liberarnos del pecado. ¿Y por qué tenía que venir Jesús? ¿Quién es este Jesús que tenía que venir? ¿Por qué no vino Elías, como lo decían los profetas? ¿Por qué no vino Enoc, como lo decía el libro de Enoc, ¿no? ¿Por qué no vino Melquisedec, como lo decían los rollos de Qumran? ¿Qué es lo que hace a Jesús que Él sea este Mesías? Y el Evangelio de Marcos hace un énfasis especial en el bautismo de Jesús, donde la voz, Jesús escucha una voz del cielo decir, tú eres mi Hijo amado. Y ese Hijo amado es una directa correlación, es digamos una frase que cualquier judío en el tiempo de Jesús habría de reconocer de 2 Samuel 7, 13 a 14, que ya estuvimos hablando cuando hablamos del Mesías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí decía el profeta Natán una palabra de Dios a David acerca del que le iba a seguir a David. No necesariamente Salomón directamente, suena mucho a Salomón, pero podría ser cualquiera en el futuro, ¿no? Y dice ahí justamente, él será como un hijo para mí y yo seré como un padre para él. Y para Marcos, esta voz que Jesús escucha en su bautismo lo afirma. Después tenemos justamente la pregunta que Jesús hace a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Y habíamos escuchado que los otros decían, este es Elías. Y uno dice, ¿por qué va a ser Elías este? Era Jesús, ¿por qué va a cambiar de nombre? ¿No? Es una respuesta estúpida, diríamos hoy. Pero la gente esperaba a alguien que era más que solamente una persona. Tenía que ser una figura profética, digamos, una figura que iba a venir. Tenía que llenar un cajón de una categoría, de un personaje que iba a venir, y ese se iba a llamar el Mesías. Ahora, dice Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y ahí es donde Jesús, en los evangelios de Mateo y Lucas, le dice, muy bien, esto te reveló Dios, esto no vino de ti. Acá hay una revelación divina sucediendo acá, que vos puedas decir que yo soy el Cristo, ¿no? Cosa que a los cristianos también nos pasa. Cuando reconocemos que Jesús es el que tenía que venir, ahí es donde el Espíritu Santo nos abre la mente, digamos, ¿no? Y acá en Marcos dice, justo después, en el capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles, Jesús, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas
Y esta relación entre el Cristo, el ungido, ¿sí? Cristo significa ungido, con el Hijo del Hombre, que habíamos hablado en el libro de Daniel, ¿verdad? Que vi a alguien que parecía un hijo de hombre. Un personaje ahí en el cielo comparado con las 4 bestias que teníamos, y acá había uno que parecía un hombre y estaba a la diestra de Dios. Acá Marcos junta el Mesías, el ungido, con el Hijo del Hombre. Este que estamos esperando, de alguna manera tiene que estar, estuvo o estará al lado, a la derecha de Dios, reinando. Y esa es la complejidad del Nuevo Testamento. ¿Cómo llegó Jesús, un simple bebé, ser reconocido por esta figura mesiánica? Y esta es también la misma razón que los evangelios tratan de que Cristo fue crucificado. Dice Marcos 14, el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo? El ungido, el Mesías, el Hijo del bendito de Dios. Y Jesús dice, yo soy el Cristo. Y sigue diciendo Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre o del poder y viniendo con las nubes del cielo. Este es el punto central, una de las conexiones que el Nuevo Testamento hace de la figura que encontramos en Daniel 7 con el ungido, que habíamos entendido que podría ser un rey o un sacerdote, y esto podría ser un rey divino, celestial, que está sobre todo, no es solamente un David, un Salomón o quizás un presidente aquí en la tierra. No, este tiene que ser más. Y es interesante que nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento cosas que se le junta a esta figura mesiánica. Por ejemplo, Lucas le añade la idea del nuevo pacto. Es el único que menciona estas palabras de los 4 evangelios, el nuevo pacto, en las copas de la Santa Cena. Y cuando está Jesús sentado ahí, dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por vosotros. Es interesante que Jesús junta todos estos elementos y demuestra que Él es el Mesías. Y te voy a contar una cuestión que aparece en Lucas. Esta sí que la menor cantidad de personas conoce. Es justamente José de Arimatea. Este José de Arimatea pidió por el cuerpo de Jesús. Esto encontramos en Lucas capítulo 23. Y encontramos que dice a partir del versículo 50 al 52, había un hombre llamado José, miembro del concilio, o ahí de los judíos, varón bueno y justo, el cual no había sentido al plan de proceder de los demás, o sea, de crucificarle a Jesús, ¿no? Este era uno de los buenos. Y dice que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y escucha esta descripción de este José, que esperaba el reino de Dios. ¿Qué quiere decir que esperaba el reino de Dios? ¿Quiere decir que el resto no esperaba el reino de Dios? ¿Cómo no van a esperar el reino de Dios si Dios era su rey, ¿no? ¿Y por qué menciona esto? Y yo creo que esto está relacionado otra vez con el ungido, con el Mesías que estaba por venir. Era uno de los que creía en el suceder esto, de la venida de Cristo. Y es interesante que Lucas acá dice que este José, dice, pidió el cuerpo de Jesús. Y acá el cuerpo de Jesús era el cuerpo que había fallecido, ¿no? El Jesús fallecido en la cruz, y ahora pide por el cuerpo. Al voltear nuestra página al capítulo 24, cuando ya está por o ha resucitado este Jesús, es interesante que en el versículo 3 dice, y al entrar no hallaron el cuerpo, y uno dice de Jesús, ¿verdad? ¿Y sabes lo que añade Lucas? Y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
¿Te das cuenta? Acá para Lucas hay un cambio. Jesús para la gente no era Señor, no era Dios, no era el Cristo. Pero cuando muere, todavía no pasó nada. Pero al no hallarlo, al encontrarlo resucitado, se aprueba lo que se dijo en el bautismo, lo que dijo Pedro cuando le preguntaron, ¿y ustedes quién dicen quién soy? Y ahí Dios dice, este es, que no va a perecer, que su trono va a quedar para siempre. Este no va a morir. Este no lo van a poder destruir. Y a partir de ahí es lo que se viene todo este cambio que vemos en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que este Jesús, este tipo, sea realmente el Mesías. Y ahí volvemos a pensar de los profetas. ¿Qué profetizaron los profetas de este Mesías? Porque entonces también Jesús tiene que hacer esto, ¿no? Y profetizaron muchas cosas. Y ahí surge la búsqueda de qué más es este Jesús. Y el libro de Hechos añade, por ejemplo, cuando empieza el libro de Hechos, ya saliendo un poco de los evangelios, yéndonos al libro de Hechos, encontramos que Lucas le escribe al inicio, estimado Teófilo, en mi primer libro, que es el Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Espera un poco. ¿No era todo lo que Jesús hizo y enseñó? No. Acá Lucas dice, eso era recién el comienzo. La vida de Jesús fue el comienzo. ¿Y qué va a pasar ahora? Y ahí viene el libro de Hechos. Esto es lo que está pasando, Teófilo. Esto es lo que está sucediendo. La palabra de Dios se está esparciendo, está conquistando o, digamos, seduciendo o convenciendo a las naciones. Y hay un Jesús acá que comenzó a enseñar y a hacer algo, una obra que no podemos parar. No podemos pararlo. Esto sigue y sigue a las iglesias. Y es interesante que Lucas justo en el libro de Hechos, ya en el capítulo 11, dice que se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acá a estos judíos que se convertían se les llamaba cristianos. ¿Qué significa cristiano? Que si Cristo significa ungido, que significa Mesías. Un cristiano significa un mesiánico. ¿Okay? Acá tenemos los primeros discípulos de este Jesús, eran llamados mesiánicos. La diferencia esencial es que estos discípulos seguían a este Jesús como el Mesías. El resto de los judíos decían, este no es el Mesías. Y se quedaban en lo mismo. Y si es el Mesías, decían Pablo, los discípulos y Jesús mismo, tiene que seguirle. Y esa es la cuestión entre los cristianos y los judíos, que siempre estamos, digamos, en una disputa si Jesús fue el Mesías o no fue el Mesías. Todos los cristianos, de la parte cristiana, nuestra creencia en el Nuevo Testamento nos indica que el que cree que Jesús es el Mesías es parte del pueblo de Dios. Y el que dice que Jesús no es el Mesías no es parte del pueblo de Dios. Hace una pequeña diferenciación que suena algo brutal, ¿no? Pero es parte de nuestra, digamos, nuestra primera creencia de que Jesús es el Mesías. Y si nosotros experimentamos esto en nuestras vidas, que Jesús nos ha liberado del pecado, que Jesús nos ha perdonado, ha cambiado nuestra vida, ¿cómo podemos negarle? ¿Cómo podemos decir, bueno, quizás en realidad no fue? No podemos. El que da testimonio
está dentro de nosotros, nos ha cambiado. Si queremos o no, somos testimonio de lo que Jesús está haciendo. Profe, ¿y qué característica tenía ellos están esperando para pensar de que Él es el Mesías? ¿Por qué ellos piensan que no es el Mesías? De repente nosotros tenemos, es como que tenemos una serie de características. Sí. Capaz ellos en la religión, en lo que practican, tienen características del Mesías y capaz justo no reúne esa característica, entonces ya es como que anulan como que Él es el Mesías. ¿Qué les hace pensar a ellos que Él no es el Mesías? Bueno, es muchas veces fácil decir, los cristianos son un grupo igualitario, o sea, digamos, un grupo igual de muchas personas, y somos muy diferentes entre los cristianos, ¿verdad? Y los judíos también son muy diferentes entre ellos. Los de hoy en día, y hay varias corrientes, ¿ok? Algunos dicen, los que no creen en Jesús, estamos hablando solo de ellos, ¿verdad? Los que creen en Jesús, nosotros decimos que somos hermanos y hermanas. Ahora, los gentiles que somos nosotros, al creer en Jesús, no tenemos que convertirnos en judíos, lo indica Pablo en Gálatas, Romanos, ¿verdad? Pero los que no creen que Jesús fue el Mesías, creían, por un lado, como lo dice los evangelios, o sea, nosotros muchas veces solo tenemos esa parte de la historia, ¿verdad? Esa perspectiva, digamos. Y los evangelios dicen que Herodes y a todo el grupo que gobernaba no le convenía que ayudando a los pobres, liberando a los que estaban bajo el pecado, iban a ser liberados. No les convenía. Y por lo tanto decidieron y buscaron y rebuscaron la forma de decir que Jesús no pudo ser el Mesías. Por ejemplo, los argumentos mismos en los evangelios, ¿verdad? Yo no sé todo lo que creían los judíos. Yo no estuve ahí. Tenemos algunos textos rabínicos que son posterior a Jesús, que tratan de afirmar, y un punto muy específico es que los cristianos creían en dos dioses. Está el Dios Padre y el Dios Hijo. Tienen dos dioses, no son monoteístas, ¿verdad? Ese era uno de los argumentos muy fuertes en contra de los que decían que Jesús era el Mesías y el Mesías era el Hijo del Hombre de Daniel 7, indicando que está reinando junto a Dios. Ellos dicen, no, esto no puede ser. ¿Okay? Es un argumento muy fuerte a partir de, digamos, del siglo IV en adelante. Antes también habían algunos grupos, especialmente, por ejemplo, los saduceos, que decían no a la resurrección, no a la profecía. Ellos se quedaban solo con los primeros 5 libros de la Biblia, que era la Torá, el Pentateuco, los de Génesis a Deuteronomio, y nada más. Y ahí es difícil sacar cualquier cosa de la resurrección, ¿verdad? Todo esto Dios con nosotros y todo esto que surge más en los profetas. Pero ahí Pablo está totalmente en contra de los saduceos, porque él es un fariseo. Y Jesús también está en contra de los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Te das cuenta que hay diferencias entre ellos mismos en esa época. Y el grupo de Jesús, el grupo de los discípulos, era un grupo que sí creía en la resurrección. Y esa es la cuestión y el debate de si Daniel es profeta o es escrito. ¿Qué es el libro de Daniel, verdad? Y eso es un debate que no termina. Porque la tradición cristiana ha dicho, no, Jesús y los discípulos y el Nuevo Testamento obviamente utiliza a Daniel como el profeta. Tenemos que ponerlo entre los profetas. O sea, todo lo que viene de la idea del Hijo del Hombre se basa en el libro de Daniel. No podemos sin esto. Y si Pablo, Jesús tomaron a Daniel tan en serio, deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Esa es la lógica cristiana. Ahora, la lógica judía que está en contra de Jesús en aquel entonces podría haber dicho, bueno,
nosotros no creemos que Daniel es profeta. Y a partir de ahí, no nos importa lo que dice Pablo, lo que dice Jesús, lo que dicen los discípulos, porque no creemos. Y todo eso de hijo de hombre, todo eso no existe. Invento, ¿verdad? Y eso sería una de las razones. Y justamente ellos esperaban también un Mesías mucho más militar. Si leemos en lo que venía antes del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Macabeos, cuenta cómo ellos lucharon, los judíos lucharon contra los griegos que los oprimían, que estaban ahí encima de ellos. Ellos eran provincia griega y querían liberarse de ellos. Y ellos aprovecharon estas, digamos, profecías para decir, esta es nuestra lucha, ahora se está cumpliendo, ¿verdad? Y lucharon y ganaron, se murieron muchísimos, pero después vinieron los romanos, ¿verdad? Y ahí no les fue tan bien en la siguiente rebeldía en 70 después de Cristo, que ahí se destruyó el templo completo por los romanos, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que están en juego. Pero el Nuevo Testamento también habla de que el Mesías tiene que haber venido para perdonar los pecados. Y eso juega a veces un poco en contra de los digamos, gobernantes de un sistema religioso que quieren que sus miembros, digamos, de la iglesia judía, si queremos decirlo así, ¿verdad? En aquel entonces tenían que pagar o tenían que hacer algo para que estén bien con su vida. Y ahora si dicen, hay perdón de todo, entonces no es tan importante esto, ¿verdad? Y esa era la acusación que le hacían a Pablo y a Jesús, que eran muy libertinos, que no seguían, ¿verdad? Cuando los discípulos sacan las espigas, el trigo ahí un sábado, ¿verdad? Todo eso viene en conflicto. Y este Cristo para Pablo, por ejemplo, es el reinante en el cielo que también reinará en la tierra. Esa es la cuestión de Pablo, lo que él trata de explicar. Y mira, Pablo es un judío. Él no creía, él perseguía a los que le seguían a este Jesús. Y él se convierte, si podemos decir esa palabra, se convierte. Se encuentra con Jesús. Y a partir de ahí su entendimiento de las Escrituras cambia. Y a partir de ahí, si Pablo piensa, si este es el Mesías, más vale que le sigamos. Y si tenemos que seguirle, ¿qué más tenemos que cambiar? ¿No? Todo sale ahí del reconocimiento de Jesús como el Mesías. Y esto sale de la resurrección de Jesús como aprobación de Dios sobre este Jesús que era su ungido. Entonces, el libro de Hebreos añade el rol sacerdotal que tiene Jesús, que ahora hay una nueva manera de pedir perdón. Ya no es esa una vez que el sumo sacerdote por año pide por todos los pecados del pueblo perdón. Tenemos otro sacerdote que ya hizo el sacrificio una vez por todas. Y eso a los judíos que estaban acostumbrados a los sacrificios, obviamente cambia todo. Cambia toda una economía, si podemos decirlo así. Después Pedro, Juan y Judas hacen al Mesías alguien que es poderoso y gana sobre los espíritus, las potestades. También en Colosenses encontramos esto en Pablo. Alguien que libera de la opresión espiritual, ¿no? Están ambos lados. Estos mundos anteriormente estaban muy comunes en el pensar. Hoy en día nosotros ya pensamos poco en el mundo sobrenatural, ¿verdad? Pero para la Biblia eso está totalmente presente. Y mira lo que dice 1 Juan 2:22. Y quizás acá hay una respuesta a la pregunta, ¿quién es el anticristo? ¿No? Una cuestión que tenemos que Podemos hablar de eso. Y vamos a hablar un poquito. Dice acá 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Si esto no es un ataque a los que tratan de
sacar esa idea, Primera de Juan es muy rigurosa y dice, ¿quién es este? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y uno dice, en palabras de Judas, Señor, ¿seré yo, no? ¿Seré yo el anticristo? ¿O tiene que ser un presidente ahí de Rusia o de Estados Unidos? ¿Qué pasa si viene de Australia? Nunca nadie piensa en eso, ¿verdad? Pero Leyendo eso podemos deducir que cualquier persona que no cree en Cristo. y sí, y esta figura acá en Juan es alguien que está en contra del Mesías. Y vos te juntás con el partido de los que están en contra del enviado de Dios. Vos te estás poniendo en contra de Dios. Y cuando llegue Dios, va a pisar. Y ojalá que nos encontremos en el lugar bueno. No en el lugar en la sombra de su sandalia, sino al costado, en la roca esa, donde va con su mano a agarrar y nos va a alzar en su regazo. Ojalá que nos encontremos en ese lugar y no bajo la sombra de su sandalia, ¿verdad? Ahí va a ser un poco más pesada la cosa. Esta es la cuestión que tratan de explicar los personajes del Nuevo Testamento. Y quiero terminar con una pequeña parte del Apocalipsis, que es el último libro de nuestro Nuevo Testamento, y ya inclinándonos al tiempo de Adventio, de la espera, la dulce espera de nuestro Señor, ya encarando a la Navidad, donde celebramos la venida del Mesías para salvar a su pueblo. Y nosotros nos podemos llamar su pueblo si le seguimos y creemos en él. Y termina así el libro de Apocalipsis, en su último capítulo, el capítulo 22, a partir del 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las iglesias. Todo lo que pasó, ¿okay? Jesús envió. Y dice, Jesús sigue hablando acá. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Otra vez la descendencia de David como el Mesías. Y dice, el lucero resplandeciente de la mañana, el rey que está surgiendo, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. El que va a brillar, el que va a ser la luz. Y dice el 17, y el Espíritu, este es el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven Jesús, vuelve para que esto se pueda cumplir. Y sigue diciendo, y el que oye, el que escucha estas palabras y todavía no le sigue a Jesús, que diga también, venga Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida, que venga. Y sigue diciendo después en el 20, el que testifica de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. ¿Y quién está por venir? Jesús. Es Jesús quien testifica estas palabras y dice, sí, vengo pronto. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos esperando a Dios? ¿Cómo está esperando la venida de este ungido? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasa si mañana vendría? ¿Qué pasa si vendrían 80 años? Nuestra vida tiene que ser dedicada a Él. Y yo creo que la mejor manera de responder a esto es como lo dice la misma Biblia, dice, amén. O sea, que así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y yo creo que es una buena manera de concluir el Mesías en el Nuevo Testamento. Es Él que vino. Liberó y está liberando. Y sacará toda opresión de los suyos. Esa es la esperanza que tenemos que defender. Y estaremos con Él para siempre. Y Él está viniendo. Es una dura espera. Pero estamos esperando y tenemos que aferrarnos a Él mientras que Él está todavía no viniendo. Hasta que Él venga. Está en camino. Está en camino.
Y esta es la cosa que quería comentarles de los secretos mesiánicos en el Nuevo Testamento. Bueno, muy interesante realmente la charla de hoy, profe. Es importante que nosotros también podamos saber este tipo de cosas. Hay muchas preguntas más. Nunca vamos a poder descifrar todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Pero que en lo que podemos acá, por ejemplo, en el bloque Biblia y Tereré, tratamos de poder guiar a la gente y poder hacer que aprendan cosas que quizás nunca lo leyeron y nunca se preguntaron, ¿verdad? Y es muy importante también que tengamos la motivación correcta, sepamos realmente quién es el que vino por nosotros a morir. Y qué lindo realmente, un lindo tema del cual podemos hablar. Bueno, este es el último viernes, profe. El próximo viernes vamos a estar igual también, ¿verdad? Va a estar también otra vez. Tenemos todo un año más para hablar de todas las preguntas que nos quedaron abiertas. Hay demasiadas preguntas de seguro. Y bueno, gracias, profe, por tus enseñanzas, por transmitirnos también a nosotros lo que estudiaste, lo que seguís estudiando y lo que el Señor, por supuesto, también puso en vos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en el bloque de Biblia y Tereré. Desde 1993, tus días no son iguales. Aquí estamos, siempre juntos.